Que la gloria de Dios haya llenado su casa. ¿Cómo está en este momento? Que el poder de Dios ahora mismo haya quebrado toda fuerza del mal en su vida y le haya dado libertad. Y qué poderosa que es la adoración. Cuando adoramos a Dios hay completa libertad. El apóstol Pablo estaba preso, estaba en una situación muy horrible en su vida, en una situación injusta, en una situación que nadie quisiera estar. Estaba preso, estaba atado, estaba en oscuridad. ¿Y qué fue lo que hizo? Comenzó a adorar a Dios, junto con Silas, su compañero de viaje. Y dice la palabra que adoró a Dios y le adoró tanto al Señor que las cadenas se rompieron. Muchas veces no sabemos cómo romper las cadenas en nuestras vidas, simplemente con la adoración. Cuando usted adora a Dios, Dios se encarga de romper las cadenas. Y quiero hablarle hoy acerca de diferentes tipos de adoración. Sabe que las adoraciones que nosotros podemos escuchar o adorar a Dios tienen un diferente impacto en nuestra vida. Por ejemplo, cuando nosotros adoramos a Dios con una adoración, esa adoración tiene un impacto en nuestra vida y puede tener otro impacto en la vida de otra persona. O quizás otra adoración tiene un impacto en nuestras vidas que nos hace transformar completamente nuestro corazón. Porque hay diferentes tipos de adoraciones. Son mucho más que canciones. Así como en el mundo escuchamos diferentes tipos de música y ciertos diferentes tipos de música traen diferentes reacciones a la gente, así también hay diferentes tipos de adoraciones a Dios que a nuestro espíritu le traen una repercusión, le traen un cambio. Hay como una reacción de nuestro espíritu por causa de la adoración que hemos hecho o hemos escuchado. Hay algo en la palabra de Dios que es muy curioso, que cuando yo era pequeño muchas veces me preguntaba qué quería decir y no lo entendía en la Biblia. Y quizá a usted le ha pasado también, por eso Dios le va a edificar hoy. Cuando usted lee la palabra de Dios en el libro de Salmos, usted va a ver, por ejemplo, que antes de comenzar cada salmo hay una presentación de ese salmo, de quién lo escribió, y hay diferentes nombres de los salmos. Por ejemplo, hay unos salmos que se llaman Mictam, y ahí lo estamos viendo en pantalla. Mictam. Y hay otros salmos que se llaman Masquil. Y hay otros salmos que se llaman Cánticos Graduales. Y usted quizá lo ha leído millones de veces, quizás, y lo ha pasado por alto y no se ha dado cuenta qué quiere decir esas palabras. Y yo por mucho tiempo me preguntaba hasta que Dios un día, el Espíritu Santo me abrió el entendimiento y eso lo va a hacer con usted hoy. Él me dijo, hijo, cada adoración tiene un impacto diferente. Y vamos a hablar, número 1, de los Mictam. La palabra Mictam en hebreo significa talladura. Quiere decir algo tallado. ¿Sabe lo que eran los Mictams? Esos salmos eran tallados en piedra. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el rey David andaba escondiéndose de Saúl cuando lo querían matar o cuando estaba en guerra. Y él escribía esa adoración que le fluía de su corazón para Dios. Él tomaba una piedra, porque en ese tiempo no usaban papel, y comenzaba a esculpirla, comenzaba a tallarla en la piedra. Entonces, Mictam quiere decir canción tallada, una adoración que está grabada en la piedra. Luego tenemos los masquiles. Por ejemplo, el Salmo 55, el Salmo 56, uno de esos salmos, 57, dice masquil de David. Y usted quizá lo lee y dice, ¿qué quiere decir eso? La palabra masquil en hebreo quiere decir meditación. Meditación. Son canciones que meditan acerca de Dios, que nos hacen pensar acerca de la grandeza de Dios, acerca de su infinidad, acerca de su amor, acerca de su dulzura. Nos da
otra perspectiva más profunda de lo que es Dios. El Espíritu Santo ahí toma los masquiles y nos revela un poco más a Dios de una forma mucho más profunda. Entonces, los miktams son las canciones grabadas en la piedra. Los masquiles son las canciones que meditan acerca de Dios. Y luego tenemos los famosos cánticos graduales. Esos cánticos graduales eran salmos, canciones que se cantaban en el templo. En los tiempos de Israel, los sacerdotes, los levitas, quizás los hijos de Coré o los levitas de otra parte de la tribu de Leví, que adoraban a Dios en el templo, los cantaban. Cuando aparecía la gloria de Dios, ellos cantaban esos salmos, que los leemos hoy como cánticos graduales. Son canciones de alabanza a Dios. Son canciones que sueltan la presencia de Dios. Son canciones que nos hace alabarle y exaltarle, y Él está complacido con nuestra adoración. Ahora bien, usted dice, profeta, ¿qué tiene que ver eso con mi vida espiritual? Muchísimo. Porque como le dije al principio, cada adoración tiene un impacto espiritual en nuestra vida. Por ejemplo, los miktams, dijimos que son canciones grabadas en la piedra. El rey David las grababa en la piedra y luego quedaban para la posteridad. Ahora bien, la piedra simboliza nuestro corazón. El pueblo de Israel tenía un corazón de piedra, por ejemplo. Siempre nuestro corazón es simbólico de la piedra. Y en la piedra se puede esculpir, en la piedra se puede tallar, en la piedra se puede hacer grandes cosas. Por lo tanto, un miktam es una adoración que quedó grabada en nuestro corazón. Es una adoración o una canción que quedó grabada en la piedra de nuestro corazón. Hay gente que dice, yo conocí a Cristo con tal canción. Yo conocí a Cristo cuando me estaba por suicidar, dice alguien, y escuché tal canción y comencé a llorar y Dios me transformó. O yo llegué a la iglesia con muchos problemas y cuando llegué al altar, el adorador estaba cantando tal canción y hasta el día de hoy pasan los años y no me puedo olvidar de esa adoración. Bueno, ese fue su miktam, fue la canción que quedó tallada en su corazón y nunca jamás se va a ir de ahí. Mientras usted viva, eso le seguirá dando gloria a Dios en su corazón. Luego están los masquiles. Usted dice, yo escuché esta canción y aprendí cierta cosa de Dios. Ese es su masquil, lo que le hace meditar en Dios. Y luego están los cánticos graduales, lo que quizá usted escucha en su congregación, que dice, me gusta en la congregación cuando escucho tal adoración. Me gusta cuando escucho y me quebranta, me lleva a la presencia de Dios. Es el cántico gradual que a usted lo lleva, gradualmente, valga la redundancia, a la presencia de Dios. Cada adoración tiene un impacto espiritual en nuestra vida. Es tiempo que usted empiece a adorar, que usted tenga ese encuentro con Dios si aún no lo tuvo, que tenga ese miktam, esa canción tallada en su corazón que diga, a partir de esto, yo nunca volví a ser el mismo. Que tenga ese masquil que lo lleve a meditar en Dios. ¿Cuántas veces meditamos en cosas que no nos construyen? En cosas que no nos hacen bien, en cosas que nos deprimen, vemos noticias que nos hablan de cosas negativas, vemos cosas que no nos hacen bien al espíritu. Hermano, hermana, es tiempo que usted comience a grabar miktams, canciones de adoración a Dios en su corazón. Que en vez de grabar noticias negativas, palabras feas que le dijeron, grabe en su corazón una adoración a Dios, que lo haga ir a la presencia del Altísimo y lo haga vivir en bendición. Adore a Dios y Dios va a enriquecer su vida para que usted sea un gigante que derrote las fuerzas del mal. Así que yo lo bendigo en esta hora, Padre, yo declaro bendición sobre ellos y declaro, Señor, una generación que te adora a ti y que vence las fuerzas del mal solamente con adorar al Dios más grande, al Dios todopoderoso. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos adorarte. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.
adore a Dios. Dios está esperando impactar su vida y llevarlo a niveles más altos en lugares celestiales.